¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa en este martes 24 de octubre del año 2023. Nos acompaña como cada semana nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la bolsa de valores, economía y finanzas. Estimado Rodrigo, como siempre, un gusto saludarte y tenerte aquí en el programa. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues hoy hablaremos de diferentes temas. La bolsa, como siempre, en nuestro análisis hablaremos sobre las empresas tecnológicas con las decisiones que están tomando, la perspectiva de tasas y también sobre Argentina y las elecciones de primera vuelta que se dieron este fin de semana. Platícanos, estimado, la bolsa, cómo se comporta en este ya casi cierre de fin de mes. Así es, estimado. Fíjate que empezando porque la bolsa no tuvo buenos resultados ni en México ni en Estados Unidos. Fue una semana donde hubo bajas de más del 2%. Realmente son bajas fuertes para las bolsas. Esto debido a más una toma de utilidades, ¿no? Bueno, sigue un poco el conflicto ahí en Medio Oriente, lo que está pasando de la guerra, lo que puede traer para el fin de semana, recortan, mejor toman utilidades y se van a descansar en cuestión de que algo pase en Medio Oriente, no tener posiciones abiertas. Pero también, estimado, un poco porque esta semana es fundamental para los mercados, ya que se vienen reportes trimestrales de las empresas más importantes. Van a estar reportando esta semana empresas como Microsoft, Nvidia, que tienen una gran participación en cuanto al índice, el Standard & Poor's 500 de la Bolsa de Estados Unidos. Realmente hay una toma de utilidades en espera de ver cómo van los reportes trimestrales. Realmente el augurio no es lo mejor, ya que, bueno, primero esta semana reporta prácticamente el 35% de valor de capitalización del índice del Standard & Poor's, lo cual es una semana fundamental para los reportes trimestrales, ya que van a mover el 35% del valor del mercado. Entonces realmente es algo ahí interesante. Y también, estimado, pues no es un buen augurio porque las perspectivas respecto a los reportes trimestrales del trimestre anterior es que estos van a reducirse, los márgenes, ventas y demás, en 1.5%, estimado, cuando lo normal es que, bueno, el mes pasado se esperaban bajas del 0.8%, o sea, prácticamente al doble. Entonces, no hay mucho respecto, o sea, no hay mucho ánimo respecto a cómo le vayan a los reportes trimestrales. Entonces, pues toman utilidades en espera de ver cómo salen los reportes y vemos. Ya de ahí, estimado, pues ha habido buenos reportes trimestrales. Hoy Spotify se dispara en bolsa, subiendo más de 11%. Entonces, una muy buena, un buen reporte trimestral de Spotify. Hay una acción que por ahí cotiza. Entonces, pudiera cambiar un poco el panorama, pero no es lo que se espera realmente en estos momentos, sino que realmente se esperan golpes fuertes a los reportes trimestrales. Vamos viendo más adelante qué pasa con esto. Y pues ahí, entonces, ese es el panorama general, estimado, de al momento de cómo está comportándose la bolsa, qué pasó la semana pasada y qué se espera un poco esta semana, estimado. Sí, estimado, es bueno, un reporte que viene relacionado con muchos anuncios que han dado varias empresas, llamando la atención una, por ejemplo, Netflix, que estaba esperando precisamente sus reportes para poder dar anuncios en relación a sus precios. Algo que me llamó mucho la atención porque de alguna manera se están confiando y están viendo que están aumentando el número de suscriptores en su plataforma y desean ya aumentar nuevamente los precios, que lo decíamos antes de comenzar al aire, estimado, sobre qué posibilidad hay de que el mercado resista la subida de precios por parte de Netflix, porque ya hay muchos competidores en el mercado, ya no tiene la corona Netflix, ya no es la única plataforma como era hace 10 años, tiene competencia y competencia muy fuerte, incluso ahora ya con plataformas que son gratuitas pero con publicidad. No sé, estimado, tal vez Netflix está confiándose demasiado en el hecho de que los usuarios puedan aceptar subidas constantes de precio
y restricciones cada vez mayores en relación al uso de su plataforma. Sí, estimado, lo dices muy claro, esto de Netflix que ha anunciado por ahí subidas de precios en los próximos meses. Creo que estaba, como dices, prácticamente abusando de sus suscriptores en una subida más de precio. Creo que no debería ser el momento. Ellos sabrán sus cuentas y qué pasa, pero creo que no es, como dices, no es el mejor momento. Ahí les da mi perspectiva. Uno, como dices, hay más competidores en primer lugar, entonces se están peleando una parte del mercado. Hemos visto con Netflix qué pasa cuando sube sus precios. Bueno, sube precios si tiene una buena serie, la gente los paga. Si no tiene una buena serie, la gente no los paga. Esa es la realidad. Cuando Netflix tiene una buena serie o así, Juego del Calamar, Stranger Things o así, la gente paga el precio, pues después se desuscribe. Eso es lo que le pasa mucho a Netflix. Entonces, creo que ahorita no es un buen momento porque hablamos de una economía que se está tambaleando, que parecía que se recuperaba cuando estalla la guerra en Medio Oriente y nos puede volver a traer inflación. Entonces, Netflix sigue subiendo precios, pero los consumidores están enfrentando una inflación muy alta, los salarios no están subiendo a gran velocidad. Pues creo que pueden ahí llegar a desuscribirse, porque van a llegar a ese punto en que dicen es muy caro y no lo voy a pagar ahorita. Entonces, creo que por ese lado puede meterse en problemas Netflix. Por eso no lo veo como el mejor momento para subir precios, por la situación actual del mercado, que puede traer problemas económicos. O sea, la economía mundial puede presentar ahí un bajo. Entonces, por ahí Netflix tiene que pensar bien esta decisión. Bueno, ya la decidió. Ellos esperan que estos suscriptores se queden, que aumenten los suscriptores. Entonces, como tienes un precio más alto, pues tus utilidades aumentan, pero pudiera ser a la inversa, y más porque lo hemos visto en los reportes trimestrales de Netflix, que muchos de sus reportes se basan en la proyección de usuarios. Entonces, si esta proyección de usuarios por el precio más elevado baja, Netflix va a estar en un problema y le va a volver a pegar a su acción, que es algo que también hemos discutido varias veces. Entonces, yo lo veo como una medida un poco apresurada. No es que está bien, que está mal, simplemente lo veo apresurado. Netflix sabrá qué está haciendo y por qué lo está haciendo, pero no me parece la mejor opción en este momento. Ya veremos el tiempo que nos dirá respecto a este movimiento, estimado. Sí, estimado, y más porque, bueno, bien lo dices tú, la inflación aún no se está controlando, la economía mundial extiende de un hilo, y pensar que se puede arriesgar la compañía a dar los precios, creo que se está confiando demasiado en los números que tienen actualmente, y ya veremos qué pasa más adelante. Y también una compañía, LinkedIn, esta plataforma de red social profesional, igual forma tiene recortes, pero de personal, porque están sustituyéndolo con inteligencia artificial, estimado. Y creo que aunado a lo que también están viviendo muchas empresas a nivel mundial con ciertas con la situación económica que se vive, con el riesgo de una recesión que nos llega, pero que es latente y que va a pasar, pues muchas compañías comienzan también a buscar disminuir costos y están utilizando las nuevas tecnologías para lograrlo, como es el caso de LinkedIn, esta red social que pertenece a Microsoft y que está probando ya inteligencia artificial en ciertos procesos que llevan a que ya ciertos puestos de trabajo ya no son ocupados por personas, sino por algún software que les permite, obviamente, sustituirlo. Sí, saltando un poco, estimado, a las tasas de interés, el gobierno de los Estados Unidos dio perspectivas sobre las tasas de interés, precisamente sobre lo que pudiera pasar sobre la inflación. Plática. Así es, estimado, obviamente en espera de los datos de inflación y demás. La semana pasada, tanto Powell de la Reserva Federal de Estados Unidos como Jonathan Heath de Banco de México dieron un poco de la perspectiva que esperan de las tasas de interés en el futuro, en el mediano plazo, donde Powell fue contundente y muy enérgicamente dice que los niveles de tasas altas se esperan, o sea, se espera que duren por un tiempo prolongado, y no quita el dedo del renglón que en caso de ser necesarias las van a subir. O sea, Powell todavía dice que es muy probable que las tasas de interés de Estados Unidos
suban un poco más. Entonces, o que la mantengan por un tiempo prolongado. Este tiempo prolongado lo podemos ver para el siguiente año, yo creo que mediados, finales del próximo año. Mientras que Jonathan Heath dice que actualmente lo que ve es que el ciclo de altas tasas de interés puede empezar a llegar a su fin para mediados del próximo año, del 2024. Entonces, Banco de México está dando el mensaje, bueno, Jonathan Heath, que es un gobernador y un poco que conoce la perspectiva que está dentro, da a conocer que es muy probable que Banco de México para mediados del año empiece a bajar la tasa de interés, lo cual no me genera, no se hace descabellado. La inflación parece ser que se está controlando, lo hemos hablado, que va a venir una inflación que se va a comparar con dos inflaciones altas, pues muy probablemente ya vamos a llegar a los niveles del 3%. Lo único que ahí tenemos ahorita como riesgo mayor en la inflación en México por factores internos es el gasto público tan fuerte que se viene de la ley de ingresos que se aprobó, donde el presupuesto para programas sociales, para el endeudamiento que tiene México para estar repartiendo dinero para los grandes proyectos que tiene el gobierno, van a aumentar el gasto, y al aumentar el gasto, aumenta la inflación, sumado a una inflación externa que puede venir por los problemas en Medio Oriente, por la cuestión del petróleo. Entonces, estos dos factores de inflación pueden hacer que la inflación en México no reduzca tan rápido como se espera, y entonces pasemos del medio año. Pero es por eso que los recortes se ven hasta a mitades del próximo año y no antes, porque hay estos dos factores que van a hacer ruido en este tiempo. Las elecciones son en junio, entonces justamente en la primera mitad, entonces por eso es probable que hasta la segunda mitad empiecen los recortes, y vamos a ver el impacto que tiene en el precio del petróleo, la guerra que actualmente se está dando en Medio Oriente. Entonces por eso Jonathan Heath dice que por ahí de mediados del próximo año. Entonces, como vemos, este ciclo de altas de tasas todavía, bueno, de tasas altas, todavía le quedan unos meses. Hasta el momento no parece ser que vayan a recortar pronto. Vamos a ir viendo qué pasa con los datos económicos, con la inflación, pero estamos en la parte final, pero todavía le queda un rato a estas tasas, así que como ahorradores es buen momento de aprovecharlas, y si estamos pagando intereses hay que liquidarlos cuanto antes para no seguir pagando estas tasas tan elevadas que estamos teniendo actualmente, estimado. Un dato interesante, estimado, porque lo decíamos en emisiones anteriores, e incluso en la última emisión, sobre lo que sucede en Medio Oriente, y que no es algo que vaya a ser pasajero como sucedió en ocasiones anteriores, donde en este conflicto entre Israel y Palestina se daba, o se acrecentaba un poco la tensión, Estados Unidos intervenía o algunos otros países intervenían y se desahogaba la situación y el conflicto quedaba meramente entre ambas naciones. Ahora vemos que ya hay una expectativa de un posible conflicto regional y hay amenazas incluso de países exportadores de petróleo, actualmente Qatar, por ejemplo, en el que ha amenazado con cortar el suministro de petróleo incluso a algunas partes de Europa si continúan apoyando a Israel, o si esto llega a escalar más allá, o si también se extiende hacia Líbano. Entonces creo que el conflicto que tiene hoy Israel con Palestina, y ahora con otro país que sí es mayormente reconocido, que es Líbano, y que tiene a sus vecinos que están prácticamente pues, como no muy bien vistos hacia el gobierno de Israel. O sea, está rodeado de países árabes que no están y nunca han estado de acuerdo con esta expansión que han tenido en el territorio palestino, y que lo han tolerado por décadas, pero ahora como el mapa geopolítico ha cambiado, pues sí tienden ya a retar a Israel e incluso a los Estados Unidos en relación a este conflicto que tiene con Palestina, y si se llega a agudizar, seguramente lo vamos a ver y meramente implícito en el precio del petróleo, que seguramente esto lo vamos a ver más marcado que lo que pasó en Ucrania. Con lo que pasó en Ucrania, en algún momento se dio la parte del corte de suministro de gas hacia Europa por parte de Rusia, pero fue intermitente, fue muy
muy corto el periodo de tiempo por un problema con el tema de pagos, porque el gobierno de los países europeos no querían pagar como una especie de sanción, pero les tocó pagar. Y de alguna manera el precio no se ajustó tanto. Pero la amenaza de la guerra siguió persistiendo y sigue persistiendo en esta zona del mundo. Pero en esta otra zona que está rodeada de países que son miembros de la OPEP inclusive, y que son grandes exportadores de petróleo, literalmente pueden controlar el precio, aumentarlo. Incluso ha habido declaraciones del gobierno de Qatar, por ejemplo, en el que están dispuestos a ahogar al mundo en precios elevados del petróleo, literalmente cortando la producción o dejando de suministrar a ciertos países. Entonces, con este contexto, pues obviamente los bancos centrales como la Reserva Federal de los Estados Unidos, de alguna manera debe de tener en claro lo que menciona, pues si no bajar las tasas de interés, mantenerlas al nivel en el que están, no bajarlo, porque no sabemos lo que pueda suceder y sí hay gran posibilidad de que la inflación se dispare, sí, si se llegan a dar estos escenarios, que el petróleo tiene pues, que ver muchísimo en la cuestión del conflicto, y que si llega a existir una subida del precio del petróleo, pues obviamente sube todo como tal. Y pues bueno, la expectativa está ahí. Lo que se espera es no subir la tasa por ahora, al menos hasta mitad del siguiente año, y veremos si es que pasa, si es que también para esas fechas se podría existir esa posibilidad. Así es, estimado, lo marcas bastante bien. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver esto de la inflación, el petróleo y demás. Ucrania tuvo lo suyo, pero Medio Oriente es quien tiene el control del petróleo. O sea, Rusia pertenece a la OPEP, pero quien realmente controla es Medio Oriente. Entonces vamos a ver qué pasa en los próximos meses, o semanas con la guerra, pero podemos traernos la inflación desde allá, estimado. O sea, lo dijiste muy claramente eso, y necesitamos estar preparados para, en cuestión de que la inflación vuelva a disparar, por eso tener las tasas todavía altas para mitigar el impacto que pueda tener. Así es, estimado, y saltando hacia nuestro continente, hacia Sudamérica, muy atentos con lo que sucedió en Argentina, estimado, porque pues se dieron las elecciones presidenciales en Argentina, donde el oficialismo y un candidato con la misma tónica que Donald Trump argentino, que uno puede denominarlo, Javier Milei, pues no ganó la primera vuelta como tal, estimado, y muchos argentinos estaban muy esperanzados porque ganara la elección. Incluso se pensaba que ganara en la primera vuelta con más del 50%, pues vimos que no fue así, y de alguna forma pone en duda de que este candidato verdaderamente pueda ganar en la segunda vuelta, porque el oficialismo literalmente ganó como tal la primera vuelta, pero necesitan ir a una segunda vuelta donde solamente van a ser ya dos candidatos, el candidato Milei y el candidato del oficialismo, pero le da un respiro de alguna forma a los mercados, estimado, pero también a los gobiernos que están alrededor, los países vecinos, a la economía misma de alguna de la región, y a todos los tratados comerciales que existen, y más que nada la estabilidad y la confianza, estimado, porque este candidato pareciera que va con la intención de hacer cambios extremadamente radicales e inclusive fuera de contextos, a quitar ministerios completos, dolarizar la economía, cerrar el Banco Central, ideas demasiado radicales que incluso ni siquiera con la izquierda más radical en Latinoamérica habíamos visto propuestas tan escandalosas. Sí, estimado, lo dices muy bien. Es un candidato extremo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, porque viene la segunda vuelta de las elecciones en Argentina. Es una primera señal de que no ganó, entonces no están tan convencidos de su proyecto, pero vamos a ver en la segunda vuelta si es que toma más votantes o al contrario, se van hacia el otro lado. Vamos a ver, porque es muy impresionante lo que dices. Es realmente un candidato
muy extremista, entonces vamos a ver qué tanto conecta con los electores y vamos a estar aquí platicándoles qué pasa en Argentina y en caso de que gane, cómo viene este cambio en la economía argentina, estimado. Sí, estimado, yo creo que sí valdría la pena dar seguimiento a esto, principalmente por un tema que sigue siendo algo sumamente preocupante para los argentinos, que es la inflación que están viviendo, que está imparable y que para ellos pues, obviamente es un tema que se tiene que resolver, pero pareciera que no hay o no existía eh, una opción que pudiera darles la confianza para ello. Por un lado está lo mismo oficialismo que tiene al país sin una solución como tal, y se tiene este otro candidato que muchos o sea, lo ven como una esperanza de que pueda cambiar las cosas, pero la realidad es que su extremismo también puede ser riesgoso para los mercados. Un país que se acaba de sumar a los BRICS, por ejemplo, que acaba de unirse a esta gran alianza económica que está en auge totalmente y que precisamente suman a Argentina, ojalá que sea para que pueda de alguna manera tener ciertos cambios en su política económica y que no vuelva a pasar lo que está viviendo actualmente con esta inflación que podría en algún momento convertirse en una hiperinflación como la que sucedió en Venezuela. Lo curioso es que en Argentina pues no existen las mismas condiciones, no hay bloqueos económicos, no hay problemas de suministro como lo existe en Venezuela, donde muchos países han bloqueado a esta nación para no enviar ciertos productos e insumos para ahogar la economía, pero en el caso de Argentina no es algo que se vive, o sea, se vive un libre comercio totalmente pues, natural, o sea, no hay restricciones de ningún lado, de ningún tipo, hay tratados comerciales, hay empresas que están ahí, pero en la inflación no la han podido controlar. Entonces, valdrá la pena en que resulta eh, las elecciones de la segunda vuelta en los próximos días y de ahí que obviamente pues salga un candidato. Yo vuelvo a insistir, si es este candidato de la extrema derecha, pues creo que sí, de alguna manera pues, va a ser preocupante, principalmente con esta alianza de los BRICS. Yo creo que el que saque este señor de los BRICS a Argentina, yo creo que será un error. Creo que es un momento en el que algunos países de Latinoamérica se sumen al BRICS, pues obviamente puede tener repercusiones importantes y que llegue a aprovechar esa gran alianza comercial. Así es, estimado, lo dices muy bien. Vamos a ver, hay que ver esto, ¿no? Esto también, esto de las elecciones, cómo afecta el tratado que hicieron con los BRICS, cómo afecta, dependiendo de quién gane, la inversión que va a llegar, el gasto, cómo se va a realizar. Creo que es un tema sumamente interesante lo que viene en Argentina a continuación, estimado, porque es eso. Argentina depende de sus elecciones, ahora sí que está en un punto en sus elecciones que es fundamental lo que elija, estimado. Así es, estimado, es dependiendo de lo que suceda en esta elección, es lo que definirá por mucho, inclusive también yo creo que la relación con sus países vecinos lo va a definir totalmente y veremos qué es lo que sucede en las próximas elecciones, en las próximas semanas, y de ahí, pues bueno, poder hacer un análisis de lo que podría venir para el país sudamericano. Si gana el oficialismo, pues más bien sería la expectativa de cómo van a funcionar si gana la inflación. Si gana el candidato extremista, pues habrá que ver cuáles serán sus primeros actos de gobierno, y pues yo creo que el mundo va a poner, va a estar en la mira de Argentina para poder entender cómo pues va a manejar pues un nuevo gobierno totalmente distinto al que se lleva actualmente. Estimado, pues llegamos a la parte final del programa. ¿Algo más que desees agregar? Pues no, estimado, vamos a tener al pendiente de los reportes trimestrales de la siguiente semana, qué va pasando. Aquí les estaremos comentando, estimado. Excelente, estimado Rodrigo. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales con más información
Estoy tanto en Facebook como Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor. Ahí les estoy compartiendo información financiera de manera constante, estimado. Excelente, estimado. Pues te agradezco que hayas estado con nosotros y nos escuchamos por aquí el próximo martes. Gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradezco que haya estado con nosotros el día de hoy. Nos escuchamos el próximo martes aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Yo soy Bran Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.